Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos encontramos con Bill Wall y comentamos un poco para iniciar el panorama económico internacional que, como todos sabemos, está muy complicado. Heredado primero de la pandemia y luego producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Primero, inflación en todo el mundo. En algunos lugares ya ha sobrepasado incluso el 10%, que es lo que llaman una inflación de dos cifras. La situación del euro, hoy a la par con el dólar y amenazando con bajar más incluso que el dólar, en parte por el problema de la escasez de gas en Europa, seguida por la pérdida de valor de otras divisas fuertes, el japonés, el británico. Por otro lado, las renuncias tanto de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido y luego de Mario Draghi de Italia, ambos con altos índices de inflación en cada uno de sus países. Esto también los ha hecho saltar del puesto, entre otras cosas. Y mientras en nuestro país, aunque tenemos una situación relativamente estable, vemos cómo los precios, señores, se han disparado, la canasta familiar. Ya estamos viendo que los recursos no alcanzan. Lo que hacíamos hace apenas un año, ya no lo podemos hacer. El recibo de la luz, ni se diga, estamos todos muy preocupados. Las personas que viven de un salario en la República Dominicana, no sé cómo podremos resolver este problema de que si uno pagaba 5,000 pesos de luz va a pagar 12 y los que pagaban 12 van a pagar entonces 25. Bill, buenos días. He comenzado un poco quizás pesimista con la situación del mundo, pero eso es lo que tenemos. Bueno, sí, mira, tenemos que ser realistas. Yo creo que no podemos vivir en un mundo de ilusiones. Cuando hablamos de ser positivo, yo estoy de acuerdo, pero dentro del contexto de la realidad, no positivo sobre situaciones que nos gustaría que fuesen así y verle el ángulo bonito, pero ignorando lo malo. Eso es preocupante. El mundo está en una situación muy volátil, lo sabemos, salimos de 2 años del COVID que nos afectó muchísimo, con unas medidas de expansión monetarias en todo el mundo, básicamente el mundo occidental. Eso se sabía que tarde o temprano habría que corregirlo. Tal vez no calculamos que el índice de inflación como resultado de todo ese incentivo monetario iba a ser tan violento como lo es. Y nada, había que tomar las medidas Mucho correctivas. menos pensamos que después iba a haber una guerra que ha rematado. Exactamente, ya con la entrada de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, pues eso ha complicado la cosa mucho más. Pero continúa el COVID. El mundo está ignorando el COVID, pero si vemos, por ejemplo, los casos en Europa, son en los 12.000, 20.000 nuevos casos diarios en esos países. La situación europea, no estoy hablando de Ucrania, porque ahí ya no hay medida, no hay medición, porque no están en eso, pero los países que tienen dificultades económicas serias y que van a tener más serias para el fin de año, pues evidentemente el COVID se ha quedado en un plano secundario. Pero tenemos el caso de China. Sí. China tiene como política cero COVID. Y ese cero COVID le ha traído problema a China porque ha tenido que aislar áreas de mucha población, como Shanghái, Beijing, y lo ha hecho en ocasiones. Las medidas son muy drásticas, no es parcial. No es un toque de queda de 10 de la noche a las 5 de la mañana, es total. Cierran avenidas, cierran áreas de ciudades totalmente, la aíslan, en fin. Y en poblaciones tan grandes hay que hacer grande. eso obligatoriamente y esto repercute en las cadenas de suministros de nuevo. Bueno, está afectando la economía china hasta el punto que ahora mismo el crecimiento de la economía china al presente es de 3,1 o 3%, 3.3%. Lo que influye en el mundo entero. Eso es inconcebible de una economía que por lo regular, aún durante el COVID, estuvo en el índice de 6, 7%. Eso no se espera y no se sabe realmente hasta dónde va a llegar. Hay incentivo en China, así como el mundo occidental está recortando el circulante y está aumentando las tasas de interés.
China, por el contrario, está introduciendo la política que se introdujo al comienzo del COVID. Pero ¿cómo? Eso te iba yo a preguntar, Bill, cuando te referiste a que en el mundo occidental hubo una gran desparramiento de dinero, hubo creación de circulante, ¿cómo se manejó en China? En ese momento, no, en China en aquel en ese momento mantuvo su política normal. Hubo momentos en que, porque ellos tienen una política central, ¿no? Pero también repartieron recursos, porque para que se pudieran quedar en su casa. Sí, pero recuerda que todas las medidas que se tomen tienen un periodo de efecto, ¿no? En China seguía siendo el gran productor, la cadena de distribución sí la afectó, el COVID ellos lo combatieron rápido, se quedaron en índices muy bajos de COVID, por consiguiente el problema no era en China, era fuera de China, el mercado chino. Y por supuesto el acceso a las materias primas. Y como tienen una economía centralizada, es más o menos lo que siempre han hecho y quizás no hubo de esos excesos que hubieron. No hubo, y además tiene un consumo interno que a medida que va progresando China y va subiendo a la clase media, pues son 1.4 mil millones de habitantes, hay un potencial enorme de consumo, pero de todas maneras ellos controlaron. Ya hay 700 millones, me decía alguien en el programa, pues yo tenía que había 500 millones ya que se habían integrado a la clase media en el consumo, pero alguien aquí en el programa el otro día me dijo que eran más de 700 millones. Sí es posible, yo no he visto los cálculos, esos son cálculos que a veces son difíciles medirlo, ¿no? Sí, eso es difícil. Pero sí, definitivamente ha aumentado, lo sabemos comentado, lo vemos por el consumo, los índices de consumo, de automóviles, de lo que sea. Pero el hecho es que China lo controló bastante bien y durante el periodo que el resto del mundo veía un incremento enorme, como pasó en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, Brasil, etcétera, ellos lo tenían bastante bien controlado y como su economía dependía mucho de las exportaciones y las exportaciones con la entrada masiva de circulante en estos países, pues quitando los problemas de la cadena de suministro, pues seguían importando artículos de China. Es decir, ahí estaba muy bien, pero en tiempos recientes, con el Omicron y demás, ha empezado a surgir casos en China. Y así como el mundo occidental ignora esos casos y lo maneja bajo el esquema de que tenemos que vivir con el COVID, claro, las autoridades de salud dicen sí, pero mantengan la protección del COVID. Y fíjate, Bill, el Omicron no es tan inocuo, porque yo conozco muchas personas, a mí por ejemplo me dio a finales de diciembre, a toda mi familia, pero hay personas que le está dando ahora, últimamente, y si es cierto que no hay esos índices de mortalidad, de hecho ya no, ni siquiera tenemos que quizás internarnos, está dejando secuelas. Sí, primero la secuela y segundo, las horas de trabajo. Sí. No te olvides que la productividad se reduce porque tienes que mantenerte. Lo otro que es un peligro muy grave en el COVID es que con el resultado de las pruebas en los hogares, ya no se sabe. El nivel de contagio no se registra con las autoridades. Por eso en el mundo entero, no República Dominicana, en el mundo entero, vemos que bajan los casos, vemos que aumentan los casos, pero reconocemos que esos casos es un porcentaje que en algunos casos consideran que puede ser un 20 a un 30% de la realidad. Pero el mundo, tenemos como seres humanos esa condición de ver lo bonito. Mientras no nos afecte directamente lo malo, pues lo dejamos ahí y entonces vemos lo bonito. Y lo bonito es que no morimos tanto del COVID como antes. No sabemos si morimos o no, porque en el momento que no haya un control sobre las pruebas, entonces usted no sabe si alguien muere del COVID, lo pone como que murió del... Claro, porque como no está registrado y usted muere a los 3 meses, no se sabe de qué murió y a lo mejor fue una secuela. École, todo eso. Ahora, el mundo está desesperado por volver a la normalidad. Aquellos países como nosotros que dependemos del turismo, no nos conviene mucho empezar a poner medidas restrictivas. Entonces, pues nada, vamos, que no son populares, nadie las quiere. Entonces, vamos a seguir así. Pero el COVID es hoy lo que está afectando a China. Si afecta a China por las medidas de cero COVID, que del momento que haya un indicio de COVID, cierran. Y olvidemos las pruebas caseras en China, ¿no? Es decir, porque eso está todo controlado. Si tú quieres cero COVID, no puede permitir que se distribuya muchas pruebas caseras porque entonces usted no controla nada. Por consiguiente, en China sí está afectando la economía. Y hace, por ejemplo, que el mundo también queda afectado. Entonces tenemos para empezar China con un crecimiento
inconcebible, que no va a mejorar aquí a fin de año. Tienen problemas en bienes raíces, han habido quiebras de importantes compañías de bienes raíces, y realmente el hecho de que haya una circulación masiva de circulantes no va a mejorar la economía antes de fin de año, para que esa economía llegue a los índices de 5.5 a 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto que se anticipaba. Eso por el lado de China. Por el otro lado tenemos a lo europeo. Lo europeo, conocemos muy bien la historia, ya no es de primera plana, pero está en la quinta o sexta plana, que es la situación de Ucrania, pero sí vemos que viene un invierno que es preocupante para Europa. Primero, se ha cortado básicamente el Nord 1, que es la vía más importante, que viene por debajo, por el fondo del mar Báltico, desde básicamente el área de San Petersburgo en Rusia hasta entrar por la parte de Polonia al norte de Europa. Que era la base de donde Ucrania y Alemania, Alemania y muchísima parte de Europa se tomaba el gas ruso. El Nord Stream 6. Ahora, viene el Nord Stream 2, que es paralelo al Nord Stream 1, que eso se quedó al final porque bajo las sanciones a Rusia se dijo, los alemanes no vamos a consumir el producto de Nord Stream 2, se quedó ahí, no lo aprobaron. O sea, este ni siquiera se comenzó a utilizar. Bueno, no se ha utilizado. Y seguimos con el 1. Pero los rusos tienen en esta época, que sea en esta época o que la hayan acelerado, el mantenimiento de ese oleoducto o gasoducto. Y entonces ellos estaban en mantenimiento. Una turbina de la Siemens, que es del sistema de Gazprom. Gazprom es la gran compañía productora de gas rusa que exporta a Europa Occidental. La Siemens la estaba reparando en sus facilidades en Montreal, Canadá. Siemens tienen grandes empresas allí que hacen eso, y resulta que la repararon, y entonces la devolución de Canadá, entonces viene el problema bajo la sanción, si se debe de devolver eso a los rusos o no se la debe devolver. Finalmente Canadá opta por devolvérsela a la Siemens en Alemania, puesto que era la Siemens la que estaba reparando. Hubo quejas de Ucrania y de otros países porque era contra las sanciones, y de hecho se envió hace un par de días esa turbina a Alemania. Alemania obviamente se la va a entregar a los rusos porque tienen que ser los rusos los que la instalen. Además. Pero los rusos alegan de que mientras eso se instala va a pasar no sé cuántos días y que posiblemente no vuelva el flujo hasta finales de este mes, 27 tal vez, 26, 27 de este mes. Mientras tanto, no está entrando. Y hace también no solamente el invierno, sino un calor terrible azotando ahora mismo, que también se necesita. Eso es lo primero. Aire acondicionado. Bill, pero una pregunta sobre eso. Fíjate, yo he escuchado dos vertientes con esto del Nord Stream 1 que está en reparación. Primero, que los rusos es posible que lo estén utilizando como arma de negociación, porque como ha explicado Bill y todos sabemos, el Nord Stream 1 es la fuente de suministro de gas a Europa, principalmente a Alemania, mientras el Nord Stream 2 no ha comenzado. Entonces, hay algunos que dicen esto, pero hay otros que dicen que Occidente está bloqueando las reparaciones. No solamente es una turbina que se necesita, son varias. Entonces, que Occidente está bloqueando estas reparaciones. Entonces, como que está el ping-pong de quién tiene la culpa de que no esté funcionando el Nord Stream 1. Perdón, primero, yo no sé quién inventó de que son varias turbinas. Ah, no son varias turbinas. Aquí hay reparaciones, pero la turbina que estaba en Canadá siendo reparada por la Siemens, porque está fabricada por la Siemens, no te olvides que una gran parte, por no decir un 90% de la tecnología que usan los rusos es europea. Entonces, ¿con esa sola turbina se soluciona el problema? Se soluciona el problema. Lo que pasa es que los rusos intencionalmente, claro, dijeron, bueno, nosotros estamos reparando, pero ustedes tienen la turbina, esto es parte de las sanciones. Alguien se inventa que son varias turbinas. No he leído eso. ¿De dónde salió que son varias turbinas? No, porque entonces el problema de que esta turbina llegara o no llegara no sería significativo, ¿verdad? Sin embargo, ha sido crucial. Entonces, yo no sé el invento de la gente. La tubería estaba, este oleoducto estaba en reparación. Hay una turbina que estaba en Canadá, ni siquiera en Europa, por la fábrica de la Siemens, que está especializada en Montreal para eso. Se devuelve.
hay que instalarla. Tienen que ser los rusos porque la facilidad la manejan los rusos también. Entonces, eso tienen que ser los rusos. Ahora vamos a ver, los rusos sí es evidente que aprovechan la oportunidad para apretar. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto ellos están dispuestos a cerrarlo ahora mismo? Yo tengo mis dudas. Claro, porque tampoco les conviene quedarse sin ese dinero. Por dos motivos. Que aunque ellos estén vendiendo petróleo y demás a China y a la India, lo están vendiendo a un descuento exorbitante. Un descuento exorbitante. Por cada barril de petróleo están por debajo del precio actual de unos 30, 35 dólares. Eso es mucho, es un 30% hoy del valor del producto. Y por otro lado, la situación económica de China hace que ya China no requiera tanto petróleo ni tanta cuestión, porque es que está estancada la economía china, estemos claros. Y la economía de la India tampoco está muy bien, que digamos. Ellos están acaparando el producto que está disponible, el petróleo que está disponible de Rusia, pero llega un momento que tú no quieres, ni siquiera tienes facilidades para poder almacenarlo. Es decir, que llega un momento de saturación y los rusos no se van a quedar cerrando la puerta totalmente porque ya el mensaje está dado. Nosotros controlamos, por eso se sabe que ellos controlan la entrada de gas a Europa. El asunto para Europa está en que todas estas demoras no tienen que ser un cierre total. Hace que tengan las posibilidades o no de tener suficiente gas en inventario para enfrentarse al invierno. Porque una cosa es que tú no tengas gas en verano para tu aire acondicionado, claro, y otra cosa es que tú no tengas gas en invierno. Porque puedes morir fácilmente. Porque entonces no puede existir. Por consiguiente, y eso va de todo, eso va de lo que mucha gente no piensa en este país, que es hasta la calefacción para los invernaderos, puesto que los invernaderos que hay en Europa, en Holanda, que son famosos, en toda esa parte norte, se produce en invierno como Canadá, pero tienen unas temperaturas que lleva calor en invierno. Por consiguiente, todo el sistema, energía eléctrica, la cuestión de producción industrial, la vivienda, todo eso evidentemente depende. Y eso es una gran preocupación para Europa. La otra preocupación para Europa es que el precio del petróleo, aunque Rusia diga que hay que pagarlo en rublo, el hecho es que es commodity y por consiguiente la base es dólares de los Estados Unidos de América. Y da la casualidad que el euro, que es la moneda de 27 países europeos, está casi a la par con el dólar. De hecho, bajó por un día o dos. Sí. Ahora está, lo veremos más adelante, creo que está en $1, 1 centavo, si es que llega. Vamos a ponerlo que por 1 centavo o 1 centavo sí, menos es lo mismo, a la par. ¿Qué significa esto? Vámonos a estudiar, porque aquí decimos que el turismo se está recuperando y yo no cuestiono que se esté o no. El asunto es el siguiente. Sabemos que no viene turismo de Rusia ni Ucrania. Si tenemos $1 a €1, donde estamos viendo, y ya las noticias internacionales lo indican, es un flujo de visitantes de Norteamérica, particularmente Estados Unidos, a Europa, porque está a la par. La diferencia para venir a República Dominicana es que al ponerse el dólar a la par con el euro y nosotros aquí mantener el dólar a 54, 55 el peso al dólar, nosotros también nos ponemos caro para los europeos. Porque el costo de los hoteles es en peso dominicano, traducido a dólares, porque se paga en Europa o se paga, bueno, en el punto de partida, o sea, Estados Unidos. Como nosotros hemos fortalecido el peso para poder controlar parcialmente el índice inflacionario, y en lo que llevamos del año hemos fortalecido el peso en un 5%, lo cual indica que si nuestra inflación está en el 9.5%, si el Banco Central no hubiera hecho esto, estaríamos en 14,5%. Entonces, debido a la situación, no por política errónea del banco, sino por la situación que lo obliga, sencillamente nosotros tenemos un peso artificialmente fortalecido frente al dólar cuando el dólar se ha fortalecido frente a las demás monedas internacionales. El yen está a 1.35, 1.36, la libra esterlina a 1.19 cuando estaba en 1.30, el dólar canadiense está a 1.30 cuando estaba en 1.25. Es decir, todos esos países de buena primera se encuentran con que la movilidad
sea aérea o sea marítima, el consumo del combustible que tiene es en dólares americanos. Por consiguiente, cuando se traduce a dólares canadienses o se traduce a euro o se traduce a la moneda que tú quieras en el mundo, tú te vas a encontrar que es más caro, mucho más caro viajar. Si tú tienes los hoteles aquí, para tú cubrir el gasto de los hoteles, tú tienes que decir, bueno, yo estoy compitiendo con Cancún, con Cuba o con Pepito el de los Palotes, pero de hecho estamos a una moneda fortalecida mientras que la de ellos se ha debilitado. Quiere decir que esas cadenas que pertenecen a los mismos dueños, se va a encontrar que en el país donde le cueste, sea México o cual sea, por el consumo, barato, por la cuestión de productos, si se consume. Tenemos la ventaja que nosotros producimos una gran parte de los alimentos, pero en países donde se produzca una gran parte de los alimentos que no tenga el elemento inflacionario de importación, tú te vas a encontrar que nosotros hemos perdido cierto grado de competitividad, porque evidentemente va a resultar más económico para una empresa y mucho más rentable que el costo de producción en México, de la mano de obra en los hoteles, el servicio que se da, la energía, lo que fuera, es más económico que aquí. ¿Dónde vas a ganar dinero? Donde te sea más económico la producción. Lo mismo que nos afecta a las exportaciones, porque los productos de exportaciones nuestros no son exclusivos, estamos compitiendo con otros países. Con un peso fortalecido, evidentemente lo que entra menos. Y vámonos a las remesas. Porque nosotros hemos estado hablando últimamente que estamos dependiendo mucho de la remesa porque llegan al país aproximadamente 8.000 millones de dólares de remesa. ¿Qué es lo que pasa? Que los receptores de remesa en este país que van a recibir pesos dominicanos van a recibir menos pesos dominicanos que lo que recibían hace 6 meses. La diferencia, el 5% de depreciación. Si ese 5% tú le añades el 9% inflacionario, que lo tiene ya la moneda nacional, quitando eso. Pero si no fuese así, tuviera entonces el 14% inflacionario. Lo que pasa es que eso la gente evidentemente, no lo ve. Pero por otro lado se pierde por la tasa de cambio. Claro. Ajá. Es que es un juego. No, es que se pierde por la señores. tasa de cambio. Sí. Es decir, lo que pasa es que nuestras exportaciones son menos que las importaciones y la remesa, pues aún con la remesa nosotros tenemos un déficit. Tenemos una tasa deficitaria comercial. Entonces tenemos que hacerlo. Pero te estoy hablando de una situación que no es por la medida que se tomen o no se tomen, es que está fuera del control nuestro y evidentemente del mundo entero. Pero fíjate, Bill, que incluso estaba leyendo que la Volkswagen redujo su productividad en un 24% para este año, porque realmente se ha reducido la adquisición de los vehículos. No sé, porque aquí en el país tengo entendido que no se ha reducido, que ha aumentado. Pero en otros países del mundo y en Europa principalmente se dice que ha habido una reducción de la compra y de la oferta, por supuesto. Pero mira lo que pasa. Nosotros no tenemos concepto de sacrificio. Sí, no. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa se está reduciendo el consumo, se está imponiendo que van a los supermercados en Canadá, en Estados Unidos. Por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos que yo leí que un pan integral, valía $10. Entonces, la gente está empezando a comprar menos pan, a comprar menos artículos que no son de primera necesidad, sea jamón, sea queso, lo que sea, y están reduciendo el consumo y son más cuidadosos en el alimento. Están manejando menos para gastar menos combustible. Quiere decir que hay una conciencia donde se dan cuenta que la situación es de tal magnitud que un sacrificio que no sea vida o muerte, porque no lo es, pero sacrificarse en aquellas cosas superfluas que a través del tiempo, por esta mentalidad de consumo, consideramos que son necesarias. A nadie se le ocurre comprar un automóvil que no sea automático, que no tenga un control a distancia para abrir la puerta, que todo se abra, que tenga un sensor para tú contestar al teléfono. Eso de la manigueta para bajar el vidrio, ya no existe. Eso ya no se concibe. Todo eso que tenemos son necesidades primarias. La hemos hecho primaria porque están disponibles y son cómodas. Quiere decir que hay mucho donde recortar para nosotros poder continuar viviendo con cierto sacrificio, pero realmente no se está dispuesto a ello. Ese es para mí una de las grandes preocupaciones. Si tú fortaleces el peso, evidentemente tú haces dos cosas. Primero, al menos que haya un control en el consumo de gasolina
que está siendo subsidiaria por el Estado a un costo de 18.000 millones de pesos, quiere decir que vamos a consumir más gasolina. Por otro lado, si tú lo pones, fortalece el peso, van a venir carros nuevos. Yo sigo viendo vehículos nuevos de lujo en las calles. Yo no veo menos vehículos. No, y es si lo que nos te digo, vamos aquí... a los dealers, lo estamos Sí. viendo. Y si vamos a las ferias de los bancos sobre automóviles, estamos viendo que es un éxito. Es decir, no se está recortando. Cada automóvil que llega al país no es solamente el costo del automóvil, el combustible, las gomas, el aceite, porque aquí no se produce ninguno de los productos que Aunque se te dinamiza la necesitan. economía, son dólares que hay que buscar. Claro. Entonces, la balanza de pago sigue deficitaria. En otros países se ha reducido también, Bill, que no hemos hablado de eso, por los componentes, los microprocesadores, las piezas plásticas. Hay muchísimas piececitas que ya no se están produciendo, o que están muy escasas, no es que no se están produciendo por la interrupción en la pandemia y ahora por la Claro, guerra. lo que pasa es que tenemos que tener presente también que nuestra industria en gran parte produce, zona franca y demás, un porcentaje a base de productos importados, materia prima importada. El mismo campo, nosotros, la dicha de tener un 80% de producción de alimentos del agro aquí, pero dependemos de productos, sea pesticida o sea abono, que vienen de fuera. Es decir, no somos, y eso no es solo República Dominicana, es el mundo entero, que estamos siendo interdependientes, ¿no? Es decir, que tenemos que pensarlo. De nuevo vuelvo al argumento de que todas estas medidas que se están tomando y se han tomado han sido medidas temporales, medidas que surgen de la crítica. Cuando hay una situación crítica. Tú inmediatamente ajustas momentáneamente y luego vuelve a ajustarlo si es necesario, pero no son permanentes. El asunto es que estamos tratando de paliar, podemos decir paliar, esto de una manera que podamos manejarlo, pero sí la sociedad en términos generales debe de estar consciente que esto no son el momento de gastar más de lo necesario, de cuestiones que no son absolutamente importantes. Y mucho menos de meterse en préstamos. Y además que nos va a costar más caro, porque tenemos el costo de inflación. Sí. Es decir, que no olvidemos, cuando hablamos, por ejemplo, del vehículo, a veces se nos olvida el seguro. Tú traes un vehículo nuevo, pero el seguro está sujeto al 10% de inflación de costo. Y si coges un préstamo para un seguro, para un carro tienes que asegurarlo full, que ya te va a costar mucho más que un seguro de ley. ¿Y qué está pasando con los préstamos? Que la tasa de interés está disparada. No es el momento ahora mismo. Ahora mismo tenemos un asunto más bien de espera, de control de gasto y de espera a ver qué va a pasar, porque lo que tenemos que hacer es recortar aquellas cosas que no son absolutamente necesarias, que no es un sacrificio del otro mundo, porque seguimos teniendo Netflix, tenemos la televisión, en fin, tenemos muchas distracciones. Bueno, ahora han hablado que también la gente ha puesto el grito al cielo con grabar con impuestos estas plataformas virtuales, bueno, que pienso que sería un error en este momento cuando esa es la única salida que tiene el que no puede hacer grandes gastos, como otros que sí pueden gastarse miles y miles de pesos en cuestiones tienen derecho, pero entonces no le grave. Yo no sé hasta qué punto eso se ha pensado bien. Hay en el periódico algunas versiones de que no está bien pensado, eso hay que estudiarlo. Yo creo que el mundo está ávido por noticias que suenen positivas y los gobiernos mundiales están dando noticias positivas algunas veces sin necesariamente pensar las consecuencias o hasta qué punto la podemos hacer. Es decir, yo puedo prometer algo ahora que lo voy a cumplir dentro de 3 años, pero lo estoy prometiendo ahora. En estos momentos yo alivio, pero después tengo que tener cuidado. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial también, donde la gente ávida, porque hay muchas malas noticias, ávida por algo bueno, pues obviamente se le tiene que dar algo de lo bueno. Pero el problema cuando tú tomas medidas de esta índole, primero es el efecto que tiene en otras medidas, en otros factores, en otros elementos, directo e indirecto. Y luego las consecuencias de esa medida en el propósito que tú los quieras hacer. Pero definitivamente hay industrias que dependen, la industria de alcohol, la economía depende mucho, aquí tenemos exportaciones grandes, la industria de tabaco, todo eso no son necesariamente productos de primera necesidad, pero hay que fomentarlo porque es parte del eje de la economía nacional. Inclusive algunos de esos productos lo identificamos como marca país.
Tal vez, digamos, de salud, pues no encaja mucho propiamente en la buena salud, pero no todo lo que se produce es para bien de la salud, Sí, es decir, que hay que hacerlo. lamentablemente es Y cierto. entonces, evidentemente, todo el mundo vende lo que puede y eso crea empleo y eso definitivamente Es parte del permite. engranaje económico. Es decir, que eso es así, eso no podemos discutirlo, pero que en estos momentos de crisis, esos son los primeros elementos que sufren, como pasó en el COVID con los restaurantes y los hoteles, que ya se han repuesto, pero eso va a sufrir. En los cines, por ejemplo, todo lo que sea eso, ¿verdad? Es decir, que tenemos ese dilema grande. Además hay una industria enorme de publicidad, de relaciones públicas, que se fundamenta más que nada en todas las actividades sociales, culturales, etcétera. Y la industria del ocio, hasta antes de la pandemia, había crecido más que ninguna en el mundo. De hecho, también durante la pandemia, porque se fue como modificando y entonces las personas se iban a rentar casas, que por cierto eran por Airbnb, y que también esto se ha hablado de grabarlo, porque se supone que le hacen pues mella, le hacen una competencia desleal porque no pagan impuestos. Pero estas cosas hay que ver muy bien cómo se hacen. Sí, o sea, hay que verlas muy bien porque ya son partes de la economía, no se pueden sacrificar. Sí. Y por otro lado, también tenemos que, las reglas del juego tienen que ser justas para todos. Es decir, tú no puedes tener un juego de béisbol cuando uno está usando las reglas de fútbol, el otro la de baloncesto y el otro, tenemos que tener todas unas reglas normales. Esto es algo bien Pero hay que tener delicado. mucho cuidado. Y segundo, que ya no estamos aislados, hay competencia en todas partes. ¿Qué depende o una ventaja del Airbnb? Pues Airbnb es evidentemente el turismo. El turismo es sagrado para nosotros. Entonces, ¿qué efecto puede tener eso en el turismo? No, si es competitivo, si afecta a las inversiones en los hoteles regulares. Por esto, si es injusto la competencia, o si realmente lo que estamos es debilitando la competencia porque se puede ir a otros países donde exista, en fin, muchos elementos, porque hoy cuando pensemos no solamente son los efectos, beneficios dentro de las fronteras nacionales, sino que es un mundo que compite y por consiguiente tenemos que considerar cuáles son nuestros competidores y qué impacto podría tener positivo o negativo una medida de esa. El tinglado de dirigir un país y de ponerlo a tono con los demás, ese dar y recoger no es fácil. No, no es fácil, no es complicado. Fácil. Y en una la volatilidad que hay hoy no permite tú hacer planificación sostenida. Sí. Mira, un ejemplo. Todas las crisis deben de traer beneficios, ¿verdad? Porque se dice que oportunidades, la necesidad, ¿no? La madre del invento es la necesidad, ¿no? Pero fíjate este ejemplo. Yo tengo esto aquí no por hacer publicidad. Esto, de acuerdo a la ley, los bancos tienen que publicar en periódico las cuentas inactivas o abandonadas de los clientes. Esto es una institución bancaria que no voy a mostrar el nombre, pero una institución grande del país. Y aquí hay, que salió en un periódico, todo esto que tiene 71, creo que son 72 páginas. De cuentas de este tamaño, ¿ok? Bien, esto es un banco. Este papel es importado, aquí no se produce papel de imprenta. Esto es importado y cuesta $, y la materia prima hoy ha subido muchísimo y el transporte, pues muchísimo, porque esto pesa. Entonces, tenemos esto. Quiere decir que, ¿por qué utilizar este medio que al final termina contaminando el medio ambiente? Porque y al final va al zafacón. ¿Quién va a leer todo esto? Hoy tenemos los medios de comunicación en los centros urbanos. Está bien que haya lugares que no, pero cualquiera por ahí, una institución, el que tenga un teléfono, el que tenga una computadora. Tu recomendación es que lo hagamos por digital. El web, por digital, claro. Por el web. Que no sea necesariamente porque impreso. La ley dice, pero la ley, en la época de la ley, no había internet. Las leyes se cambian. Que tiene que ser pon un medio masivo de comunicación y deja esto a un lado. Cualquiera que tenga una cuenta o no, un cliente puede ir a un banco, dar sus datos y decir, yo tengo una cuenta o mi pariente tiene una, usted puede investigar, la superintendencia tiene un departamento para poder investigar. Quiere decir que esto no es de la noche a la mañana, pero leer esto no. Junto a esto viene la publicación de los estados financieros trimestralmente. Otra cuestión. Sí. El mercado de valores, sin embargo, hemos optado por cuestiones de website, hacerlo digital, porque el mercado es muy ágil y no permite todo esto. ¿Quién lee esto? Imposible. Otra cosa, cada día, este tiene una letra muy leíble, pero yo cuando veo los estados financieros, cada día son más pequeñas. Más pequeños para que yo me gusta leerlo porque
ha sido mi profesión, pero de hecho, ni con una lupa. O sea, entonces ya estamos publicando porque lo dice la ley. Claro, porque ni siquiera se porque entiende. nadie lo va a leer. Es decir, mucho cuidado. Estas son las oportunidades de necesidad de tener que controlar las importaciones que sean superfluas y vamos a utilizar los adelantos científicos que tenemos a nuestro alcance y que el país en algún aspecto de la región se destaca por tener facilidades que otros no tienen, vamos a hacer uso de ello. Es decir, vamos a estar viendo qué podemos sustituir de lo tradicional, que nos ahorre costo, divisa, lo que sea, y que a la vez también sea una fuente de empleo diferente porque estamos utilizando los medios que tenemos. Bill, decir, nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero retomar ese mismo tema para dar pie a otro importante que le está complicando mucho la vida al ciudadano, por lo menos dominicano. Volvemos de inmediato. Estamos aquí con Bill Wall haciendo nuestro programa semanal sobre flashes de actualidad. Y Bill comentaba algo en el segmento pasado que a mí me preocupa, Bill. Yo no sé si yo soy sola que tengo esta preocupación, pero la verdad es que a mí me ocupa, señores, tanto tiempo hacer cosas que no generan, que son de organización. Y yo no sé si es que la gente, todo el mundo tiene un asistente que no sé cuánto le pagará para que haga todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Mira, desde pagar los servicios, pagar la tarjeta de crédito, ver los bancos, tener los impuestos, que no se te pasen las fechas. Y ahora yo decía que con la ley de extinción de dominio vamos a tener que tener hasta el último papelito guardado. A mí no me alcanza el tiempo, Bill. Yo no sé cómo es que la gente se hace. Mira, a mí se me pasó el pago de la tarjeta de crédito este mes. Entonces, yo lo que digo, ¿y cómo es que a la gente le alcanza? ¿O será que su trabajo es más fácil que el mío? Pero es que a mí no me alcanza. Para todos estas cosas finas que si se le pasan a uno, tiene grandes consecuencias. Mira, sí, no cabe duda que el mundo es más complejo que era antes, ¿no? Pero las empresas, los altos ejecutivos de la empresa y no tan altos ejecutivos, siempre han tenido una secretaria. Sí, pero es que no es solamente una secretaria. No, pero hay que tener un contable. Entonces yo lo que digo es, el que no le da el dinero para tener una secretaria y un contable. No, pero espera. No, el mundo no funciona así. Déjame decirte lo que pasa. Es que primero, en países tropicales como este somos los peores administradores del tiempo. Somos los peores administradores del tiempo. Fíjate bien que hay un elemento que yo lo voy a decir, aunque sé que las mujeres van a criticar, pero lo van a reconocer. La mujer no puede salir aquí a la calle sin estar perfectamente, pero perfectamente a la moda, el pelo, el cabello, todo eso lleva tiempo. En los países nórdicos, mi esposa cuando vamos a Canadá critica a mi hija porque no se arregla como debe estar arreglada. Mi hija dice, yo no tengo tiempo, porque tengo que salir de casa a las 7 o antes para llegar al trabajo, que tengo que manejar tanto y tengo que hacer esto y tengo que salir, tengo que venir aquí, tengo que limpiar la casa y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Quiere decir que al final del tiempo de la semana está agotada y no le da. Pero esa es la vida, nosotros creemos que es el mundo nuestro es un mundo cómodo. Tú puedes coger cualquier muchacha de cualquier edad, de cualquier nivel social y va íntegra a la moda. No estoy hablando con Armani, ni estoy hablando de Christian Dior, pero está a la moda, está consciente. El cabello aquí, las mujeres se pasan bastante tiempo en los salones de belleza y ese tiempo como que es esencial, ¿verdad? Esa es nuestra costumbre de un país donde todavía venimos de la costumbre en que las mujeres quedaban en casa y los hombres salían y había secretaria y había asistente. Tú te vas a algunas oficinas, no tanto el sector privado, pero el sector público, y algunos de los encargados tienen no sé cuántos, por ejemplo, vámonos a los ministerios, hay no sé cuántos viceministros, cada viceministro tiene no sé cuánto y tiene toda una redaja y entonces tiene un vehículo y tiene chofer y tiene todo lo demás, ¿verdad? En el sector público no funciona así, cada centavo tiene que contar. En el privado. Entonces, privado mejor dicho. Quiere decir que por consiguiente el manejo del tiempo en esos países obliga a tener una vida más sacrificada. Mucha gente cuestiona y yo digo sí, el nivel de vida, la calidad de vida de un país como el nuestro es superior, pero es superior indudablemente no solamente a nivel rico, de todos los niveles, porque el pobre necesita menos para subsistir, claro, porque el clima le ayuda, aunque tenga condiciones que uno ve y dice yo no veo esto en Europa, no lo veo, sí, pero es que en Europa tienen un invierno, tiene una que no permite tener un techo de zinc con 4 paredes de madera.
Entonces, es mucho más sacrificado, mucho más costoso. ¿Por qué muchos latinoamericanos, sobre todo del área del Caribe, que van a Estados Unidos, Canadá, encuentran la vida muy dura? Claro que la encuentran muy dura. Claro que la encuentran muy dura. No le da el tiempo. Sin embargo, tú sales en República Dominicana a las 6 de la tarde y pasas por el Drink to Go o pasas por muchos colmadones o colmados y ven ahí los grupos tomando cerveza. Bueno, pero son gente que quizás no sé. Es decir, yo no sé lo qué que tipo de pasa es lo realizan. siguiente. También hoy existe, por ejemplo, cuando tienes que hacer el impuesto sobre la renta, que en Estados Unidos, en Canadá, en esos países tiene que hacerlo todo el mundo, juramentarlo, hay oficinas dedicadas a eso. Es decir, que si tú eres empleado, que la gran mayoría son empleados, tú tienes una oficina que no paga mucho por hacerte. Yo lo hacía porque yo gozaba haciendo mis declaraciones de impuestos sobre la renta, pero de hecho lo puedes hacer, no te cuesta gran cosa. Y te lo hacen. Es un servicio que está disponible. No alcanza. Una pequeña empresa no alcanza para pagar. Eso te van a cobrar, vamos a decir, 15,000 pesos mensuales, que no es mucho, pero no es una iguala. Es que estoy hablando de que tú vas al año a hacer una declaración y tú al año vas y tú haces tus declaraciones, pero tú llevas todos tus datos de ingreso y ellos te lo hacen. No tiene que ser un experto en la materia. Estoy hablando de todo el mundo y todo el mundo tiene inversiones en los mercados de valores y eso tiene que hacer la ecuación en el formulario. Primero hay otro nivel de educación, número uno. Número dos, que tú tienes un servicio porque precisamente esas economías como la nuestra se fundamenta más en el sector de servicio que en el sector industrial. Es otra cultura. Tú vas a tener las facilidades disponibles. Obviamente tú lo que pasa es que si abarca mucho, si está tratando de abarcar mucho, si una persona tiene que estar trabajando en diferentes sitios, tiene un negocio propio por otro lado, evidentemente se le complica mucho la vida. En esos países por lo regular, o tú tienes un empleo, bueno, y ese es tu empleo, o tú tienes, claro, puedes tener inversiones, puedes tener ingresos, pero tienes tu empleo, o tú tienes, por ejemplo, o tú tienes tu negocio que está montado sobre una base que tú puedes conseguir un outsourcing de los servicios técnicos que tú requieres. No tiene que tener un técnico en computadora pagándole todos los meses, no tiene que tener, sino que tú lo sigues cuando lo tienes. Es decir, y el engranaje social de la economía está hecho para eso, para proveer servicios especializados. Y no a un nivel demasiado a un nivel que caro, tú, exacto, porque aquí tendría que ser igualas mensuales que tú tengas de varios tipos. Exacto, que no te alcanzan. Que no te alcanza. Lo segundo es la burocracia. Aquí hay mucha burocracia. Por ejemplo, te voy a decir algo que he pensado decirlo y no decirlo. El país se está comenzando ahora con un proceso de censo, ¿verdad? Para mover la población para el año que viene, este año que tenemos, acá hace ya años que no se hace. Bueno, pues se está haciendo con visita a los hogares. Bueno, eso está bien en el siglo XVIII, pero hoy, 21, en los centros urbanos, tú no tienes por qué desplazar gente que vaya a las casas a visitarte con un t-shirt de no sé qué para sentarte ahí, para hacerte preguntas en tu hogar, que primero no se justifica. En primer lugar, no se justifica porque todos estamos conscientes de la inseguridad social. Aquí, en Nueva York, en Montreal y en Berlín. No es solamente. Por consiguiente, eso de que venga un grupo a sentarse, ¿a hacer qué? Número uno. Número dos, tú tienes a gente caminando por ahí para entrar, ¿a hacer qué? Número tres, tenemos COVID aún. ¿Por qué van a venir una gente a entrar en tu casa, ¿a hacer qué? Yo entiendo que en la zona rural, donde no hay acceso al internet, donde no hay medios de que tú puedas comunicarte y llenar un formulario, pues sí, que vayan a verlo. Y ahí no hay más remedio. Ahí es solamente una casita con 2 habitaciones y tú no te va a quedar en la calle y va a preguntar quién vive y quién no vive. Pero eso es lo rural. Pero en los centros urbanos, que es donde está la gran población, yo no consigo que vayan gente caminando y que haya miles en la calle para ir a un edificio, a entrar, a sentarse contigo a la hora que pueda ser, que sea o no sea, dentro de tu casa para preguntarte qué. ¿Cuántos son ustedes aquí? ¿Cuántos menores? ¿Cuántos mayores? ¿Cuántas habitaciones? Si tú mandas un formulario por internet con todo el cuestionario correspondiente y tú lo respondes cuando tú tengas el tiempo, es el manejo del tiempo, no tiene que estar en tu casa esperando que venga para sentarse contigo a hacerte unas preguntas que se hacen. ¿Cómo nosotros viajamos del país? Hoy para tú salir y volver al país, tú llenas un formulario de migración que es a la vez la vuelta al país, la reentrada al país. Ya todo y tú online. lo llenas y tú vas a migración y ya el proceso es rapidísimo. Eso lo tenemos aquí de hace algún tiempo ya, no es nada más. Sí. Entonces,
¿Cómo es posible que yo no pueda recibir un formulario del censo con las preguntas que quieran y yo la comprende? No, y yo tú respondo? has aclarado la parte importante que en los centros rurales sí quizás no se podría hacer de esa manera porque no hay las computadoras, las personas son los expertos, pero se podría clasificar simplemente en los centros rurales. Pero sí, pero además también hay que hacer uso en los rurales por ejemplo, los municipios, Sí. ¿no? Que tengan datos los Sí. municipios. No, y eso reforzaría O muchísimo. sea, que tú no incluso tienes las que ir juntas de puerta en puerta. vecinas, O sea, lo que te quiero decir es que no de hay que ir vecinos. puerta en puerta. Tú puedes, los municipios se tienen porque hay que pagar, no sé, la luz, el agua, lo que sea. Hay medios que tú puedas saber Sí. por el consumo. Hay información de los datos de tu vida para la energía eléctrica. ¿Cuántas habitaciones, cuántos aire acondicionados? Tiene esa cuestión. Tú lo que estás actualizando. Tú puedes tenerlo para todo. Ahí tenemos mucha información, la cédula, en fin, que podemos hacerlo. Y facilitar. Si tú lo haces por vía digital, vas a tener una información más completa. Tú puedes poner lo que tú quieras ir. Y puedes poner comentario aparte. Dígame comentarios, observaciones que tú quieras añadir. Y tú lo haces en el tiempo que tú tengas y lo devuelves. Y queda constancia. Eso es lo primero. No 2 personas, 3 personas que van de puerta en puerta, que tienes que sentarte Que ahí, que también tú tienes pudiera que haber sentarte. más error, más margen de error también. No, y no, además que te están interpretando, está diciendo esto, lo otro, no van a hacer, aunque si tiene un cuestionario, señor, no venga el cuestionario para hacerme las preguntas, envíenmelo por internet y yo lo ¿Tú has respondo. visto la publicación de que se va a hacer puerta por puerta en todas partes? Yo no lo he No, no visto. en puerta por puerta en todas partes, es que se está haciendo, se está enviando gente a los edificios, escogen 2 edificios, toda esta parte de la ciudad, al azar, no saben quién es. Es una muestra, Y te es dejan una simplemente una muestra y te muestra. dejan un sobre para que tú... Te dejan el y sobre. Te dejan el sobre. Entonces, verás tú, espérate, el sobre para indicarte que una hoja ahí que entonces van a venir, te van a llamar, van a venir para que tú lo recibas y van a tener un t-shirt con no sé qué de ONE, lo que sea. Sí. El hecho es que tienen que desplazarse, tienen que dejarte el sobre, tienen que después volver para que tú lo recibas y entonces comunicarte con ellos, tienen que hacer una cita para tú recibirlo, para tú estar ahí, para que ellos te pregunten o no te pregunten. Pero señor, estamos en el año 2022. ¿Cómo hacen esto en China? Realmente voy de hecho a contactar a estas ¿Cómo hacen personas eso en que los ya le he Estados dicho Unidos? que ¿Cómo quiero hacen hacer eso una en entrevista Europa? sobre ¿Cómo hacen eso? eso en ciudades de 25 millones de habitantes? Sí. O sea, el gasto, el desgaste, la gente movilizándose, ¿qué necesidad? Es decir, desaprovechamos, a veces somos ultraconservadores y mantenemos los mismos sistemas y las mismas costumbres con los adelantos científicos que hemos tenido, que a veces reconocemos el adelanto científico de un teléfono como esto y lo usamos, pero no nos damos cuenta No lo de que esto aprovechamos es un ejemplo de lo que tenemos no al disponible máximo, porque al para máximo es cambiar mucho. nuestra forma de vida. Y esto nos lo está haciendo cambiar la forma. Entonces, vamos Y cualquiera a utilizar, tiene un celular. claro, lo positivo. Es decir, esas son cosas que tenemos que aprovechar las circunstancias, lo que tenemos, para hacer la vida más fácil, más rápida, porque precisamente si nos vamos a los bancos manejan hoy un volumen que hace 40 o 50 años era inconcebible. Y lo deben hacer con más exactitud que lo hacíamos en aquella época. Mira, por ejemplo, un dato, Bill, tú que eres un banquero. Se supone que para yo hacer una transferencia de una cuenta mía a un banco, a otra cuenta mía de un banco, no tengo que pagar el 15%. O si lo voy a hacer a una cuenta de Sebaldón y demás. Y para que eso se logre en este país, hay que perder como 2 días. Entonces, es lo que yo te digo, entonces el tiempo no alcanza. ¿Perder 2 días en qué? ¿En qué? Porque, por ejemplo, yo hago una transferencia, vamos a suponer, del Reserva a Sebaldón. Sí. Entonces te hacen hacer unas cartas, después que las cartas estaban mal, después que al final tú pierdes el 0.15%. Bueno, pero mira bien, el asunto de Sebaldón tal vez no sea un buen ejemplo. Bueno, porque pero es un Sebaldón es ejemplo. un centro de depósito que te van a manejar tu dinero para inversiones. O sea, es delicado porque lo que tú recibas en esas inversiones van a venir a tu cuenta y tiene que pasar por ese dinero. O sea, no es una cuenta bancaria normal para pago, es una cuenta de inversión. Pero se supone que está exenta. Está bien, pero el contrato y las condiciones son muy diferentes, no un movimiento continuo. Por ejemplo, Sebaldón tiene una responsabilidad que mucha gente no piensa, que es que te pueden embargar esa cuenta. Y Sebaldón tiene la responsabilidad de embargarla. O si tú das esos bienes en garantía,
el banco notifica a Sebaldón y Sebaldón tiene que tomar nota. De eso vamos a tener que es hacer decir, un programa, porque lo veo muy interesante, pero lo que yo me refiero es que se supone que está exento. Si yo transfiero de una cuenta mía en el reserva a una cuenta mía en Sebaldón, que está a nombre mío. Bueno, y eso, para que se haga, da una lucha tremenda. Está bien, tenemos que ver eso, pero de banco a banco, porque Sebaldón es un caso que afecta a 0.5 de la población pero ahí dominicana. ese 0.5 yo lo entiendo, también pero hay que estamos tomarlo en hablando cuenta. de las cuentas de transferencia bancaria que tú puedas hacer desde tu casa, no solamente a otra cuenta. Me han quedado clavado el 15% bien, bueno, varias veces bien, ahí, pero de banco a banco. Está bien, pero de tu cuenta que tú puedas hacerlo desde tu casa sin tener que desplazarte, no solamente a otra cuenta tuya, sino a otra cuenta de otra persona en otro banco. Tú sabes, quitemos el 15% porque eso es cuestión de impuestos. Claro, lo que eso representa, claro, tú te estás ahorrando un 10%. No, definitivamente. Es decir, que ya el volumen no exige, los sueldos, ¿cómo se pagan? Se pagan directamente. Quiere decir que yo con este teléfono resuelvo muchos problemas. Yo estoy dispuesto a pagar 0,15% por eso, porque nada más que en combustible, en parqueo, en tiempo, como se hacía antes, es insoportable. Ahora, que haya derecho, que haya un impuesto, no, impuesto va a haber siempre. Pero si yo saco un beneficio en ese proceso, yo voy a estar de acuerdo, porque yo lo que no quiero es meterme en mi vehículo, ir a buscar un parqueo, entrar en un banco. No, en eso estamos claros. Entonces, no podemos quejarnos de todo. Por ahí. Ahora, si hay algo en el impuesto, en el manejo, eso siempre va a suceder. Lo que sí te puedo decir es que hoy tenemos estos adelantos que se están usando en ciertos sectores que ya dependemos de ellos. Sin embargo, no lo estamos llevando a todos los elementos donde algunos están muy rezagados y esa burocracia lo que te afecta a ti, incluyendo tu tiempo, que tenemos que ir a lugares físicos. Claro. Acuérdate antes lo que era el pasaporte, lo que era, por ejemplo, legalizar un documento. Terrible, un acta de nacimiento. Legalizar un documento que ya era legal. Sí, que ya era legal. Que por y tú fin tenías que legalizarlo en otra oficina. Es decir, esa burocracia que hemos tenido, aun cuando no se ha ido un poco, pero todavía hay mucho por Todavía recorrer. hay mucho. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues, como siempre. Como siempre. Será, señores, hasta la próxima ocasión que veamos y recibamos aquí a Bill Wall. Y a ustedes será hasta mañana.